Bueno, hoy tenemos aquí este Amiga 600 para reparar porque no funciona nada. Así que bueno, vamos a ver qué puede haber pasado así por encima. Primero vamos a colocar aquí un poco la cámara y vamos a ver qué puede haber pasado. Bueno, yo acabo de quitarle los tornillos de la parte de abajo. Llevo unos clips aquí, ¿sabes? No quería liarme. Estoy abriéndola por primera vez. Vamos a quitar el teclado. Tiene aquí, es parecido al de la Amiga 1200, un tipo flex. Luego aquí tiene este conector para, me supongo que los LEDs, estos tres LEDs que van aquí. Y bueno, removida esta parte de arriba, nos queda vale, tiene un tornillo aquí, lo que es la disquetera. Vamos a removerlo. Tiene bastante polvillo. Luego aquí la alimentación. Vale. Y su enchufe aquí a este lado. Vale. Bueno, en principio esto lo coloco aquí hacia un lado. Voy a hacer una inspección visual. Tiene mucho polvillo. Esto aquí está bastante fijo, no sé por qué. Si es que lleva tornillos debajo o qué. Ah, no. Va como a presión o algo. Vale. Hemos quitado el adaptador del disco duro. Y luego veo que esta parte de aquí tiene como bastante suciedad de condensadores. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es desmontar la placa, que tenemos aquí un tornillo para esta parte. Es la primera vez, o bueno, la segunda, que tengo una Amiga 600. Esta parte de aquí parece ser que no. Vamos a ver cómo es que se desmonta esto de aquí, si hay algún tornillo más. Voy a revisar esta parte de aquí. Algo hace como un poco de tope. No sé el qué. ¿Será que hay que quitar los tornillos de los conectores? No lo sé.
Bueno, voy a quitar este tornillo de aquí porque veo que puede ser el que está tropezando un poquito en la placa. Como os digo, es la primera vez que tengo para reparar una Amiga 600. Vale, ahora aquí este no toca. Que puede estar este otro conector. Tampoco toca. Que sale de aquí para allá o algo. Esto aquí queda muy forzado. No sé. Bueno, tornillos no tienen. El problema es que tiene estos conectores y yo creo que lo que toca es el conector RCA este. ¿Por qué? Pues porque veo que aquí en esta parte yo le he quitado. Sí, no sé, es un tanto raro esto. Creo que hay que quitar más tornillos de aquí. Vamos a quitar este otro tornillo de este otro conector que me parece que está tocando. Pero no sé, no sé qué pasa, la verdad. Este primer conector pareciera que está afuera, pero cuesta un poco que salga así. El por qué no tengo la menor idea. Este plástico viene muy justo. Este sale, pero ahora tenemos el problema de los conectores estos de audio. Que por qué no salen no lo sé. He quitado más tornillos. Creo que voy a tener que quitar este otro también. Mejor. Y el último. Eso parece.
No sé qué decir. Bueno, ya está la carcasa afuera y sí, efectivamente tendremos que quitar todas las tuercas para poder quitar el shield. Y bueno, por aquí se me ha caído algún tornillo, no sé dónde viene a parar, pero bueno, ahora lo buscaré. Ahora lo buscaré. Pero sí, hay que quitar parecido al shield de la Amiga 2000. Bueno, de todos un poco. Pero sí. El shield se sujeta con todos esos tornillos. ¿Ahora qué? Un tornillo aquí también. Joder, qué fuerte. Ah, falta uno aquí, uno más. Madre mía. Vale. Creo que se me ha caído 1, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. Falta un tornillo. Se me ha caído al suelo. Vale, ahora sí. Ya tenemos la placa fuera. Y sí, lo que veo por aquí, por esta parte, está bastante mal.
Así que bueno, en principio voy a hacerle una limpieza por este lado. Esta parte de abajo se ve bastante bien, la verdad, porque luego vamos a tener que hacer un recap. Bueno, voy a lavarla y regresamos. Bueno, ya aquí tenemos la placa de la Amiga 600. Vamos a intentar hacer un recap, cambiarle y ver a ver qué otras cositas pueden estar pasando aquí. Así que bueno, veo estos condensadores de aquí de esta esquina. Están como, no sé, un poco hinchados. Pero bueno, voy a empezar con estos dos. Y yo hago el sistema de twist, que es darle la vuelta vale. Una vez hecho eso, le corto a ver el cúter, la punta fina, que será este. Ahí tenemos uno y el dos. Me voy a poner las gafas de aumento porque quiero ver un poco. Sí, estos condensadores han liqueado y están fatal. Así que bueno, vamos a cambiar estos dos primero y vamos a ir paso a paso. Vale, voy a intentar usar mi soldador portátil, que tiene una punta muy finita y me gusta para este tipo de soldaduras. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es limpiar esa parte. Sí, señor. Esto está bastante corroído. Tiene bastante punto de corrosión. Así que bueno, vamos a encender el cautín. Estaño. La mallita para limpiar los contactos. No sé si este de aquí está caliente como para repasar esto. Sí. Vale. Vale. Vamos a limpiar el exceso de estaño, porque me gusta que esto quede plano para hacer el recap. Es importante que eso quede planito para que cuando pongamos el otro condensador no interfiera, nos haga bolita y entonces no quede bien. Vale, vamos a buscar 22 microfaradios a 25 voltios. Así que veintidós a 16. Oh, qué grande. Es 47.
22 a 25, veo uno por aquí. No sé, parece ser que no están en el sitio adecuado. ...22 a 25, vale. Aquí tenemos los dos condensadores. Vamos con el lado positivo aquí a la izquierda, el negativo a la derecha. Vale, ya lo tenemos. Ya tengo el cautín aquí caliente. Y lo que voy a hacer es que caliento vale. Ya he puesto uno, positivo hacia allá y el otro aquí. Vale, 22 a 25 voltios. Vale, el siguiente es este de 10 microfaradios a 25. Voy a cambiar este. Hacerle limpieza a los pads. Vale. Vale, uno de 10 a 25. 10 microfaradios a 25. Vale, aquí lo tengo. A 25. Que básicamente quedó en el sitio. Vale. Vale. Yo lo veo bien. Este no ha liqueado, con lo cual de momento lo dejo ahí. Los del sonido tampoco los veo mal. Los que sí veo mal son estos dos de aquí, de esta esquina.
Estos de 47 a 16 los veo hinchados. A ver si tengo algo. 47 a 16. Sí. Son relativamente muchísimo más pequeños. Como vemos. ¿47 a 16? Si tuviera el 47 a 25, vale, que tampoco vendrían mal. Es un poco más ese tamaño. ¿Qué sucede? Pues que aguantaría un poco más. Vale, ahí queda uno. Sí, este está bastante hinchado. Sí, los dos han liquidado. Así que bueno, ¿qué haría yo? Pues bueno, ahora miro la posición y en base a lo que me dictamine, pero sí, sí que han liquidado. Uf. Vale, así que bueno, vamos a limpiar. Estos han liquidado. Y vamos a limpiar también un poco el resto del estaño. Que quede esto inmaculado, planito, limpio. Vale. Vale, una vez aquí voy a decidir si lo sustituyo por el mismo voltaje o le aumento de voltaje. A ver cómo quedaría. Voy a ponerlo aquí en situación donde tengo la pincita. No sé dónde está la pinza. Pero bueno, voy a moverlo con esto. El tema es que me entre bien el soldador. Sí, yo creo que le voy a poner el de 25. 47 a 25. Vale. Voy a guardar los de 47 a 16. Y voy a usar el cautín micro este. La verdad, en este lado va a costar un poquito, pero lo puedo situar un poquito más a la derecha.
Vale, si logro meter bien el cautín aquí, para soldar el positivo bien. Y ahora el negativo. Vale, esto ha quedado perfecto. Es cuestión de alinearlo, pero esta forma le da mucha más vida porque el condensador pues aguanta más. Al ser de más voltaje. Así que ahí ya lo hemos anclado. Y ahora aquí ya vamos a poner el negativo, positivo. Perfecto. Vale. Ahí hemos cambiado esos. Estos se ven planos. Este se ve bastante mal. Déjame inspeccionar aquí esto un poco. 10 a 25. Vale, esos dos también van fuera. Esos han dado la miadilla también. Tenemos aquí uno de 100 a 6 y de 22 a 25. Tengo de 10 a 25. De 10 a 25. Vale, pues los siguientes van a ser estos dos. Estos están fatal. De hecho, mirad. Estos de 10 a 25, vamos. Aunque lo más seguro es que los cambie todos, está clarísimo. Pero bueno, vamos paso a paso. Ahora le tocó el turno al de 25, al de 10. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde has caído? Vaya, vaya. Fatal, sí, sí, sí. Oh, oh.
fatal. Está fatal. Los condensadores necesitaban cambio. Vale. Esos necesitaban cambio. Limpiamos. Vale, ahora 2 de 10 a 25. 1 y 2. Vale. Activo el cautín pequeño. Lo bueno es que calienta rapidito. Ya va por 260, 270, 280, 290. Vale. Inspecciono. Este de aquí no
no lo veo mal. Así que este de 100 aquí complicado para cambiar, y este de 22. Luego estos tres. Voy a pasar a cambiar al de 22, a ver cómo está. Está bastante plano, la verdad, pero está meado. Sí, señor. Vale, vamos a... Vale, ya de paso voy a este que está al lado. Vamos a cambiarlo 100 a 6. 100 a 6 o 100 a 10. Bueno, ese no se veía muy meado, pero oh, oh. Aquí hay un problema. El problema es que hay un pad que está mal.
Vale, entonces aquí hay que hacer lo siguiente. Me toca soldarlo aquí donde se pueda. Así que este iría ahí. Un poco así. La suerte es que el pad donde voy a soldar está un poquito complicado, pero no tanto. Vamos a ver aquí cómo llegamos la punta. Hasta acá. No, era 100. Ven, he puesto mal el condensador. Aquí va el de 100. Y he puesto aquí el de 22. Que va aquí en el otro lado. El de 22 va aquí. Aquí va uno de 100. De 100 a 6. De 100 a 6. Le voy a poner este de 100 a 10. Y el positivo lo mismo, va hacia arriba. Tal como lo había planeado.
ver por qué no me está agarrando estable, porque aquí ya hay soldadura. Al haber soldadura, no queda tan planito como. Vale. Faltarían por cambiar estos tres. Que serían de 100. Dos negativos arriba, un negativo a este lado. Habría que ir montando de allí para acá. Vale, pues bueno, vamos a cambiar esos tres. ¿Qué más? Estos han liqueado bastante, con lo cual también le había llegado la hora de cambio. Vale, pues aquí ya tenemos vamos a limpiar el resto de soldadura para que quede esto planito y limpio. Vale,
Vamos a limpiarlo con un poquito de alcohol. Y ya los únicos condensadores que quedarían por cambiar son los gordos, los electrolíticos gordos, pero estos son de 100. Entonces vamos a buscar 3 de 100 a 10. De 100 a 10 1, de 100 a 10 2, de 100 a 10 3. Son mucho más pequeños. ¿Qué se puede hacer? Le ponemos de más voltaje, de 100 a 25. Yo diría que pues vale, vamos a ponerlo que sea un poquito de más tamaño. He dicho que el negativo va hacia arriba, esto iría así. Pues ahí podría valer. Vamos a encender el cautín pequeño. Estos dos primeros son negativo arriba y luego abajo positivo. Bueno, cambio de condensadores en el Amiga 600. 340 grados. Vale. Ahí ya quedó. Vamos aquí por detrás. Pero voy a tener que ponerlo como vertical, así. Vale, esto ya quedó. Este ya quedó. Volvemos a colocar otro con la polaridad negativa hacia arriba, positivo hacia abajo. Y el mismo procedimiento. Caliento primero aquí. Y allá soldado. Y ahora
Este paso es un poco crítico porque el espacio no hay mucho espacio, la verdad. Vale, pues ya quedó. Y ahora este va al revés, va positivo arriba, negativo abajo. Así. Ahí lo tengo en el sitio. Vale. Apagamos el cautín. De momento no voy a cambiar los dos condensadores de audio ni los electrolíticos grandes. De momento tenemos todos estos. Y aquí estamos. Vamos a hacer las pruebas pertinentes. Vamos a alimentarlo. No sé por cuál voy a... Vale, de momento ahí. Hacemos un pequeño arranque. Pero seguimos con la pantalla en negro. No tenemos video. Vale. Es el primer paso. Con los condensadores cambiados. Tenemos el Amiga muerto. Muerta, muerta, muerta. Vamos a encender un momentito el osciloscopio. Esta Amiga está muy raro. No, es que no... Está todo como en pausa. No hay ningún tipo de datos. Esto está muy raro. Raro, raro.
Así que bueno. Hora de coger esquemas para empezar a diagnosticar. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, grupo, con esto hacemos un pausa ya con el recap y un próximo vídeo a ver qué sucede con la reparación. Bueno, grupo, aquí encontré que también el circuito este de reset no estaba funcionando correctamente. Y bueno, he notado que ahí había bastante corrosión y bueno, lo he limpiado y con la sorpresa para mí que al conectarlo, bingo, habemos Amiga 600, vale, increíble, qué bueno, qué bueno. Ahora pues nada, me queda un poco repasar lo que es la disquetera, hacerle una limpieza a fondo. A ver si tuviera aquí, voy a hacer un pausa. Bueno, le he puesto un disco y en principio, pues bueno, no sé, a ver, esto es, ok, pues bueno, no sé ahora mismo. Voy a conectarle un ratón porque lo tengo todo esto un poco patas arriba, a ver. Vale, ya le he colocado un ratón aquí y no sé, a ver qué es lo que hay aquí. Painter 3D, no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Ahora el tema de, no sé, los colores no lo veo esto como muy chachipiruli, pero bueno, leer está leyendo, con lo cual la disquetera está funcionando. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé, Painter 3D, en fin, pero voy a hacer un un reset, un momento, un arranque de nuevo. Y bueno, en principio aquí salen los colores bien, con lo cual esto me indica que bueno, puede ser ese programa que funciona así o tal, no lo sé. Vale, lo importante es que ya tenemos el Amiga 600 funcionando, el cual estoy súper contento, ¿vale? Porque llegó totalmente sin funcionar y bueno, después de hacerle el recap, básicamente la placa se veía bastante bien, pero había bastante corrosión de los condensadores y efectivamente una vez haciendo el recap he conseguido que arranque. Vale, voy a ponerle la ROM de diagnóstico y hacer unas pruebitas. Bueno, como os dije, acabo de cambiar la ROM. Vamos a arrancar el equipo y vamos a ver, hacer unas pruebitas de imagen y de sonido. Porque lo único que no cambié, los únicos condensadores que no cambié fueron los de audio. Con lo cual, vamos a ver. No vi que fuera necesario, pero bueno, igual antes de cerrarlo, pues
Eh, a ver, Graphic Test. Vamos aquí. Bueno, vamos al audio. Primero que todo. Play Test Module. Supuestamente debería estar sonando, creo. Pero creo que no hay sonido. Audio filter off, channel on. Bueno, main menu. Vamos a ver Graphic Test. Sí, hay algún problema aquí con el tema de colores, creo. Está como muy azulado, no sé. En fin. Bueno. Lo importante es que ya está en funcionamiento. Bueno. Pues ahora lo único que hay que hacer es cambiar los dos condensadores de audio y ya que se quede esto niquelado. Así estamos. Vale. Ah, vale. Bueno, ahí acabo de quitarle los dos condensadores de audio y vamos a cambiárselos. Ahí tenemos esto, el espacio aquí es bastante reducido. Vale, son de 22 a 25. Ahora limpiaremos esta parte, vamos a preparar los dos condensadores de 22 microfaradios. Que creo que están aquí. Uno y dos. ¿22 o 25? ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues vamos a preparar, si están bastante meaditos. Meado, la verdad. Vale, pues vamos allá, vamos a cambiar, vamos a limpiar. Vale, ahora necesito una cinta para soldar aquí un poco.
Vale. Bueno, limpieza con un poco de alcohol. Positivo hacia allá. Bueno, voy a usar el soldador portátil. Bueno, por algún motivo está diciendo que la batería está caput. Así que le coloco alimentación a la batería. La verdad es que es práctico el soldadorcito este. Vale, ahora como es la punta muy finita, caliento aquí el pad y voy derritiendo un poquito esto. Y ahora este otro lado, lo mismo, caliento el pad. Vale, ya quedó ese. Vamos a por el otro. La técnica pues un poco vale. Ya han quedado cambiados los condensadores del sonido. Ahora voy a ponerle la ROM de diagnóstico y así hago una pruebita rápida de sonido. Esto aquí, esto acá, el alimentador aquí, el cable USB acá. Y ahora mismo, arrancando.
no sé. Vamos a colocar el ratón porque está desconectado. Pero no hay sonido. No sé si es que aquí ahora mismo no tengo sonido. Aquí tampoco. La verdad que no sé ahora mismo. Ah, sí. Vale, es ahí tenemos el sonido. Va a ser un memory test, no sé. Vale, pues en principio se ve todo bastante bien. Así que esto es lo que tenemos. Así que con esta lo dejamos. Latest module. Ah, no sé por qué se me sale del... Se mueve. Bueno. Pues nada, con esto os dejo. Vamos a montar de nuevo el Amiga 600 en su carcasa y seguir luego haciendo pruebitas, ya cargando disquetes y todo eso. Así que bueno, doy por terminada la reparación de este Amiga 600 y espero os haya servido un poco mi vídeo para poder diagnosticar cualquier problemita con vuestra Amiga. Pero bueno, lo principal, sí, los condensadores, ¿vale? El circuito de reset, sobre todo, que a veces se puede quedar stock y a veces cuando mean aquí los condensadores se puede quedar algún residuo entre los pines. O sea, limpiar muy bien toda esa parte donde están los condensadores, remover limpieza, mucha limpieza con alcohol y bueno, y eso sería todo. Vale, grupo, con esta me despido. Bye. Bueno, grupo, con esta me despido y será hasta la próxima. Bye.